Le damos gracias a Dios porque nosotros hemos reconocido como cristianos de que Dios ha cambiado nuestras vidas, de que en todo momento, de que nosotros lo que éramos antes, pues ya no lo somos. De modo que la palabra dice que cambió nuestro lamento en baile, o quiere decir que nuestro lamento ha sido cambiado en gozo. Amén. Y ese gozo para nosotros es tan hermoso porque sabemos que adoramos a Dios, amamos a Dios y venimos con ese deseo cada día, cada momento de estar en paz con Él, de caminar con Él y de poder ser fiel en todo momento. A nosotros se nos reveló su Hijo amado, Jesucristo. Y por eso es que la iglesia donde se está predicando el Evangelio, aquí en otros países donde oyen en estos momentos, la iglesia está agradecida con Dios, porque cuando digo la iglesia, no es este templo, somos cada uno de nosotros, amén. Pero lo que les quiero decir es que en todo momento, en cada pueblo, en cada ciudad, en cada país, a donde se predique el Evangelio de Jesucristo, es porque hay un pueblo que está agradecido con Él. Aleluya. ¿Por qué? Nosotros tenemos el mismo espíritu, aleluya, de Dios. Dice la palabra de Dios que Dios es omnisciente. Él está a donde quiera que estemos los hijos de Dios, a donde quiera que esté la iglesia, hablando, cantando, alabando al Señor. Ahí está Él. Y esa es la ventaja de tener un Dios todopoderoso. Aleluya, aleluya. ¿Qué quiere decir? De que nosotros tenemos a un Dios tan grande, tan inmenso, lleno de amor, lleno de misericordia. Es porque nosotros a Él le adoramos. Usted no ha venido a adorar a ningún hombre, a nadie, solamente a Jesucristo, aleluya. Aquel Dios que hizo los cielos y la tierra. A Él venimos. Y esta mañana, nosotros, la palabra que hemos leído, el apóstol Juan, el último apóstol que quedó vivo después de la persecución, aunque fueron perseguidos, usted sabe muy bien que la iglesia fue perseguida, y Juan fue llevado a la isla de Patmos. Allá dice el Señor que escriba las cosas que han de ser pronto. Y una de las revelaciones que le da Jesús a Juan son las de las 7 iglesias de Asia Menor. Está la iglesia de Mir, la Odisea, la de Pérgamo, y así en la que nosotros hemos leído esta palabra de esta mañana es la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso era una iglesia celosa, temerosa de Dios. Cuando la Biblia habla de esta manera, en ese tiempo que estaba la iglesia, lo está hablando sobre dos trasfondos. Una para la iglesia en ese tiempo y otra una profética, aleluya. Que son al tiempo de la iglesia que hoy vive actualmente. Tenía dos propósitos. Dios hablando en ese tiempo de la iglesia de Asia Menor, de Éfeso, así también Dios nos habla por esta palabra hoy en día, aleluya. Por eso tiene un trasfondo profético, aleluya. Él sabe cómo la iglesia tiene que conducirse. Por eso cuando usted lee la palabra de Dios y la Biblia dice y escribe al ángel de Éfeso. Cuando la Biblia dice, cuando escribe al ángel de Éfeso es porque tiene que escribir al pastor.
podrían decir, oye Juan, escríbele al pastor de Éfeso. Y viene Juan, escribe, y dice, el que tiene las 7 estrellas en sus manos, dice eso. Como queriendo decir, el que tiene los 7 pastores de la iglesia, las estrellas que simbolizan, dice el Señor, esto, aleluya. Por eso cuando Dios habla, todo el mundo calla, aleluya. Así cuando Dios habla en su profecía, todo el mundo calla. Y así le dice Jesús a Juan, escribe a la iglesia, al ángel de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en las manos, dice esto. Y el que anda en medio de los 7 candeleros dice esto. ¿Qué quiere decir, amados hermanos? Los candeleros son parte del pueblo de Dios, porque Dios siempre está con su pueblo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, aleluya. Un candelero no se va a tener por encima así que sin prenderlo, no. Siempre está encendido. ¿Qué quiere decir de que la iglesia siempre tiene que tener el fuego del Espíritu Santo, aleluya? ¿Sabe que una iglesia que tiene el Espíritu Santo es una iglesia que va de victoria en victoria, aleluya? Y de triunfo en triunfo. La iglesia que no tiene eso es una iglesia muerta, dice la Biblia. Ya lo hemos comprobado, porque hemos ido a la iglesia, amados hermanos, que no se siente nada, solo se siente emoción de la carne, pero no hay espíritu. Pero que hoy en día, amados hermanos, hay iglesias, que hay músicos más mundanos que cristianos. Allá en el estado llegan orquestas, grupos musicales cristianos, dicen, pero no tienen nada de espíritu, aleluya. No tienen nada de espíritu. ¿Por qué, amados hermanos? Porque la iglesia que es de Dios tiene el espíritu y percibe lo que es de Dios y lo que no es de Dios, aleluya. La iglesia cristiana, la iglesia de Jesucristo sabe muy bien cuando Dios habla a su pueblo y cuando no, aleluya. ¿Por qué? Porque hay muchos farsantes dentro de las iglesias. Es que estamos viviendo el tiempo finales, el tiempo de la apostasía, aleluya, a donde aparentemente las iglesias son de Cristo, cristianas, y no son nada. No son nada. Solo son multitudes de personas llenas de emociones, aleluya. Personas de que se gozan conforme a la carne, pero no conforme al Espíritu. Nosotros como iglesia nos gozamos conforme al Espíritu, aleluya. No conforme a la carne. Aquí nos gozamos y venimos a cantar al único Dios verdadero, aleluya. A Cristo, Señor nuestro. Aquel que nos da vida, que nos da aliento. A Él venimos a cantar. Jesús conoce su iglesia y tiene aquel discernimiento que le dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Por eso es que Dios no se le miente, porque Él nos conoce a todos. A todos nos conoce. Somos ovejas de Él. Dice la Biblia que sus ovejas oyen su voz y le siguen, aleluya. Los que no oyen la voz de Dios no pueden seguir. Porque hay iglesias que andan ciegas, aleluya. Y la Biblia dice que el ciego que guía ciego, ambos caen en el mismo hoyo. Por eso hay que ver y hay que apreciar al pastor, aleluya. Porque el pastor ha sido puesto por Dios, aleluya. Y el pastor enseña la palabra de Dios, aleluya. Y uno como iglesia tiene que saber percibir si es del Espíritu o no es del Espíritu, aleluya. El Señor nos conoce
tu arduo trabajo y tu paciencia. Quiere decir que la iglesia de Éfeso es una iglesia paciente, trabajadora, aleluya. No podía soportar a aquellos que llegaban con malas profecías, aquellos que decían ser apóstoles y no lo eran. Ellos tenían ese celo y lo exaltaban. Y estaban pendientes de todo el tipo de personas que transversan el evangelio, aleluya. Hay personas en este mundo y en estos tiempos dicen predicar el evangelio, pero enseñan otra cosa, el trasfondo de todo eso. En el evangelio, amados hermanos, aquí se predica que solamente Cristo salva, aleluya. Cristo es el único camino a la vida eterna, aleluya. Solo Cristo es el único camino, óigame muy bien. Y no hay nadie más que solamente Él. Aquella iglesia tenía eso que decía este no es doctrina de la ley, no. Este es un falso apóstol, un falso profeta. Y así lo hacía. Y lo había hallado mentiroso y le reclamaba. Lo sacamos de la congregación. También el Señor dice, yo sé que tú has sufrido. A pesar de que hay gozo, hay paz, también hay sufrimientos. La iglesia sufre también. ¿Cuántos creen eso? Aleluya. Nosotros sufrimos. Quizás porque somos cristianos. Y hay gente que no quiere ni a los cristianos. Vecinos que no quieren a los cristianos. ¿Por qué le caemos mal? ¿Por qué? Si han visto nuestro cambio, han visto nuestra manera de ser. Como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, no Cristo vive en mí. ¿Por qué le caemos mal? Y usted sufre por medio del evangelio. En su trabajo, aleluya. En lo pulso le quiere que ame usted. A veces han llegado a decirle que usted no es nada. Y usted se siente mal porque dice, vos no sos nada. Usted tiene nada. Pero usted sabe cómo anda caminando con Dios usted y usted sabe cómo caminando con Dios, aleluya. Y eso no nos importa, aleluya. Lo que importa es amar al Hijo de Dios, Jesucristo. Yo sé que se sufre. Se sufre, amados hermanos, ser cristiano. A veces tienen situaciones y ya no queremos y dan ganas de volver atrás. Las circunstancias de la vida a veces lo hacen a uno hasta dudar del evangelio. Y usted dice, no, yo voy a doblar mi rodilla y le voy a pedir a Dios que voy a clamar a Dios, porque es el diablo que le dice, vuelve atrás. Jóvenes, ancianos, niños, sufrimos situaciones tremendas. Quizás no tenemos que comer, y uno dice, allá en el mundo comía, bien, yo que estoy en el evangelio, nadie me visita. Ni el pastor me visita, ni el diácono, ni la diaconisa. Hay pastores que no visitan pero de las almas. Yo sé que este pastor, si usted le dice, tengo esto, sí bajo mi pie. Pero hay iglesias, hay pastores. Lo digo con los pastores también. Solo piensan en comer, y sus ovejas se descuidan. Y a veces uno dice, ¿y por qué no viene el hermano a visitarme si estoy enfermo? Yo le digo una cosa. Tenemos que pensar de que usted no está solo. Siempre ha estado el Hijo de Dios a la par de nosotros, aleluya. Y de hecho tenemos que darle gracias a Dios que todavía estamos aquí
sanito de la vida, aleluya. Ser sanito y ser sanita, aleluya. Y gracias a Dios que no ha vuelto atrás. Gracias a Dios que siempre ha perseverado en los caminos de Dios, aleluya. Y perseveremos a pesar de toda costa en los caminos del Señor. Yo sé que tú has sufrido, dice el Señor. Y has tenido paciencia. Y has trabajado mucho por amor a mi nombre. Tú has trabajado mucho, dice el Señor. Quizá usted ya se llama aguanto. Ya no aguanto, ya voy a cerrar la casa porque ya no se predica el evangelio en la célula. Es que a mí solo me dejan. No viene mi amigo, no viene nadie. Más que soy criticado. Y empieza su vida a decaer, su espíritu a entristecerse. Pero Jesús nos conoce. Y Él dice, yo sé que has trabajado arduamente. Y no has desmayado por amor a mi nombre. No has desmayado, sigue adelante. Aleluya, por amor a mi nombre. Por amor, por amor, dice. Amén. Sigue adelante. No desmayes. Tú no has desmayado, es porque Dios es grande, aleluya. ¿Se ha fijado usted que a dónde estamos? Es porque el Señor es tan grande que Él nos ha sacado de tantos problemas, aleluya. Él nos ha sacado de tantas deudas, aleluya. Él nos ha sacado de tantas situaciones muy difíciles que para nosotros no eran. Pero el Señor dijo, yo sé que tú has trabajado por amor a mi nombre, yo te saco de todo eso, aleluya, porque yo soy tu Dios, aleluya, yo soy tu Dios, dice el Señor. Pero Él dice, y Él exhorta a la iglesia, pero tengo contra ti, dice una cosa, esto es para todos. Para mi vida, para su vida. Tú has trabajado, has tenido paciencia, no soportas los males, no has desmayado. Tú trabajas por amor a mi nombre, todo lo has hecho. Pero tengo algo contra ti, amada iglesia. Amada iglesia. Que has dejado tu primer amor, que ha dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Arrepiéntete. Tú has hecho todo lo que a mí me gusta. Yo estaba contigo, dice el Señor. Pero hay algo que a mí no me gusta, dice el Señor, que ha dejado el primer amor. Para aquellos que empezamos en el Evangelio, cuando aceptamos a Cristo, ¿sabe qué pasaba? Adorábamos a Dios, predicábamos, lo buscábamos en las madrugadas. ¿Qué pasaba? Que cuando era el culto, antes estábamos listos y no veníamos para el culto. O íbamos a la iglesia. No llegábamos. Ahí estábamos presentes. Hermano pastor, aquí estoy. Aquí estoy listo para cantar, para predicar, para dar célula. Aquí estoy listo para lo que usted me pueda o me mande. Aleluya. Porque estaba viviendo aquel primer amor. ¿Lo ha vivido usted o vivió usted o no? Sí. Evangelizábamos. Hablamos del Señor de que cantemos en los buses, donde el vecino, donde el amigo, la amiga. Que yo soy cristiano, mi vida cambió. Y testificábamos y hablábamos del Señor. El primer amor. Cuando usted se enamoró, óigame muy bien, de su esposa, de su novia, usted está enamorado.
Yo cuando me enamoré de mi esposa, si cada rato la salía viviendo, porque era mi primer amor, estaba ya enamorado. Usted también, cuando fue su primer amor, juntos comían, se bañaban juntos los dos, porque estaban en el primer amor. El joven busca a la novia, está pendiente de la novia, porque ¿dónde está? ¿Qué hace? Yo quiero estar contigo. Ese es el primer amor. Ese es el primer amor. En la iglesia, amados hermanos, en la iglesia, nuestro primer amor es Jesucristo. Usted puede ser mi esposo, es Cristo. Aunque se no es esposo o esposa, pero en primer lugar se lo damos a Él. Porque nuestro corazón no es de la hembra y del varón, nuestro corazón es de Cristo, aleluya. Él es nuestro primer amor, aleluya. Con Él nos gozamos, cantando, alabamos a Dios, aleluya, porque Él es nuestra prioridad, aleluya. Y la Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, aleluya. Porque es el primer amor. No sé si usted ha oído hablar o ha leído la Biblia de la Sulamita. De la Sulamita, cantar de los cantares, en ese libro, escrito por Pablo. La Sulamita representa a la novia. Y el novio representa a Cristo, aleluya. Si usted ve todos los versos de cantar al cantar, Cristo en la iglesia. Se enamora de la Sulamita. Y hay un verso tan precioso que dice, la Sulamita, por la noche dice la Sulamita, busqué en mi lecho al que ama mi alma. Busqué al que ama mi alma. ¿Quién ama nuestra alma? Es Cristo. Lo busqué, dice, y no lo hallé. Se puso triste porque fue a su lecho, no halló a su novio. Había salido, lo fue a buscar, y él le dijo, me levantaré ahora, iré a su lado buscando al que ama mi alma. Por las calles lo busqué, por las plazas lo busqué, y no lo hallé. Después dice, luego halló al que ama mi alma. Halló a su novio, halló a su novio. Y dice, lo tuve, lo abracé y no lo dejé. Dice la Sulamita. ¿Qué quiere decir eso? De que nosotros, como iglesia, aleluya, tenemos que amar al que ama nuestra alma, aleluya, al que ama nuestra alma. Lo buscamos y a veces no lo hallamos, pero Él ahí está, aleluya. Aquel que ama nuestra vida, que ama nuestra alma, aquel que se entregó en la cruz por nosotros, aleluya, a Él amamos. También el Señor nos dice, ven, haz tu primera obra y arrepiéntate, porque tú has dejado el primer amor. Y al dejar el primer amor, se sufre. Voy a hablar de una historia que la palabra de Dios nos habla de un hombre llamado Manasés, un hombre temeroso de Dios, pero el gobernador
Era el segundo hijo de José. Él fue el rey de Judá. Él conocía del temor a Dios. Él conocía muy bien quién era Dios, así como nosotros conocemos quién es el Señor. Porque Él nos ha dado su amor a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Él nos ha dado todo, pero este Manasés conocía del amor de Dios y conocía a Dios, porque su padre había sido temeroso de Dios también, José. Pero pasó algo en toda la ciudad de Judá. Él empezó a meterse con mujeres extranjeras. Entró a las familias extranjeras y fue contaminando el templo de Jehová. Fue contaminando la ciudad. Y Manasés vino a cometer pecado, idolatría, aleluya. Y este hombre, e incluso dice la palabra de Dios, que llegó a sacrificar a su propio hijo delante de un Dios que se llama Moloch. Ya que yo eso, entonces está interesante. Pero Manasés no le importó y se apartó del primer amor. ¿Y cómo podemos llegar a creer y decir, un hombre de Dios, un hombre especial, vino a cometer idolatría? Hicieron culto a otros dioses en el pueblo de Judá. La gente adoró a otros dioses y dejó a Jehová. Lo hizo a un lado. Pero el corazón de Manasés fue apartado o se apartó del Señor. Así es también la vida del hombre. Cuando deja el primer amor, se aparta de Dios. Aleluya. Y Manasés fue cautivo, porque su pecado le había llevado a la cautividad, dice la palabra de Dios. Cayó en manos de los sirios. Y estando en manos de los sirios, se lo llevan cautivo y le ponen un gancho en la nariz. Le atraviesan un gancho como un cerdo, así como lo ponen a los cerdos. Y se lo llevan los sirios por causa de sus pecados. Entregar a su propio hijo delante de un Dios Moloch. Y la palabra de Dios dice que estando cautivo, Manasés dice, se arrepintió y le pidió perdón a Dios. Así dice la palabra de Dios. Porque Manasés reconoció que su pecado, su idolatría y todo eso lo había llevado a alejarse de Dios. Pero Manasés sabía de que solamente Dios puede perdonar la vida del hombre, aleluya. Amén. Y viene, se arrepiente. Y Dios le da nuevamente. Es que tenemos un Dios que restaura la vida de cada uno de nosotros. Y quizás en nuestra vida también han pasado situaciones que por dejar el primer amor, las consecuencias del pecado, las pagamos caro, aleluya. No sé si usted está pasando situaciones que ha dejado usted el primer amor. Y usted viene a la iglesia, canta, adora y todo eso, pero allá en el fondo de su corazón sabe que no está bien con Dios, aleluya. Y sabe usted que a Dios no le engañamos.
Que Él no es ni un hombre para que mienta, ni un hombre para que se arrepienta. Pero cuando Dios dice yo te perdono, Él perdona la vida de los hombres. Aleluya. Amén. Si perdonó a un pueblo llamado Nínive, 120,000 habitantes habían de pueblo. Y fue enviado Jonás a decir que se arrepientan, porque Nínive iba a ser destruida. Y dice la Biblia que el rey de Nínive lo puso en ayuno, en silicio de los animales, y se arrepintieron, aleluya. Y Dios perdonó al pueblo de Nínive. Este es un Dios que perdona. Este es un Dios tan grande que perdona. ¿Sabe por qué? Porque Dios es misericordioso, aleluya. Él nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Pero yo te digo, tú tienes hambre de amor, arrepiéntate. Y recuerda de dónde has venido o has caído. Porque nosotros estamos caídos, sin luz, sin esperanza, sin nada. Caídas. No haríamos nada. Pero para Cristo valimos la sangre del Hijo del Cordero de Dios. Para Cristo nosotros hallamos la vida en Él, aleluya. Lo que no haríamos antes, dice que los vampiros escogió Dios, aleluya, para luchar al sabio. Nosotros éramos viles, unos gusanos, hoy ya no lo somos, que a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, dice la Biblia, pero que recibieron a Dios por estar de ser hechos hijos de Dios, aleluya. Hoy somos hijos de Dios, aleluya. Ya no somos cualquier persona, ya no somos, que cada mucho de ellos no somos nada, no importa. El diablo va a decir, no son nada, no son nada. No, usted sepa que usted es un hijo de Dios, aleluya, y su vida ha sido cambiada por medio de la palabra de Dios, aleluya. ¿Cuántas veces le cambiaron por Dios? Este es un Dios que predicamos, aleluya. Este es un Dios que vale la pena servir. Por tanto, a ti te digo, arrepiéntete y haz las primeras obras. Si no, quitaré tu candelero, tu puesto, a donde tú no lo quieres. Conocí a un hombre hace unos 25 años. Él predicaba. La palabra de Dios era tremendo para predicar. Pero este hombre jugaba con Dios. No tenía temor a Dios. Dios le había dado ese don muy hermoso. Incluso recuerdo yo de que él se echaba los tragos y decía, primero Dios que no me haga daño. Después más allá, primero Dios que no me haga daño. Se lo echaba y yo decía, qué tremendo jugar con Dios. Porque a veces usted puede decir, hasta el punto no llego yo. Pero él empezó, e incluso en la iglesia donde él iba, él daba los diezmos, daba las ofrendas, y el pastor ahí le chinchineaba su pecado porque el pastor sabía lo que hacía sin vergüenza. Y sabe, un día, pasaron 15 años, cuando este hombre, yo me recuerdo que le dije, ¿sabe qué? Con Dios no hubiese. No, me dice que Dios perdona. Yo me reconcilio con Él y me perdona. Ya llevo como 1000 veces que me voy reconciliando con Él. Y se burló. Solo salió a la calle y un bus se lo pasó llevando. Fue tan tremenda la palabra que él dijo. Lo arrastró, lo llevó a Cristo Manudos. No le quedó tiempo de arrepentirse, porque él jugaba con Dios. Él jugaba con Dios. Y con Dios no se juega. Dice el dicho del mundo,
Él trata, pero no olvida. Pero la palabra de Dios dice, no se engañéis, Dios no puede ser burlado. Tú que has perdido tu primer amor, tú, arrepiéntate, mira de donde has caído, ven y haz las primeras obras, aleluya. Porque si no vengo a ti, y que seré tu candelero. Así un beso le pasó. ¿Y sabe qué? Hasta el pastor se llevó. Porque a los 2 años después, el pastor murió igual como él. Qué tremendo. Yo no puedo juzgar. Yo solamente, o podemos ver, Dios castiga o no castiga. Pregúntese usted, ¿Dios castiga o no castiga a Dios? Hay personas que dicen, no, es que Dios es amor. Pero no me lea otra parte que dice que Dios es fuego consumidor. Solo que Dios nos ama, Dios nos ama, Dios nos ama. Y sí, el Señor dice que Él no quiere la muerte del impío, Él no quiere la muerte de nadie. Pero a veces nosotros buscamos, nuestros pecados nos llevan hasta esa consecuencia. Y todas son consecuencias de los actos que nosotros hacemos siendo cristianos. Todo se paga en esta vida. La palabra de Dios dice, todo lo que el hombre siempre, eso segará. Todo. Todo. Tremendo. Que Dios nos ayude, amén. Pero para eso hay que ser fiel a Dios, aleluya. ¿A qué me dio temor? Dice la Biblia. No tengo que tener manifestaciones, no. Cuando vengan las situaciones pecaminosas de nuestra vida, Dios nos ha dado el albedrío, aleluya. Que pensemos las cosas, porque las consecuencias son fatales a final de cuentas. Un rato de placer, muchos pierden la vida eterna. Unos videos que están viendo usted ofende a Dios y puede perder la vida eterna. Hay muchos cristianos que ven videos pornográficos. ¡Arrepiéntate! Hay cristianos que andan en cosas que no son buenas conforme al Espíritu, sino que andan conforme a la carne. Arrepiéntate, dice, si no, quitaré tu candelero y se lo daré a otro, dice el Señor. Pero nosotros sabemos que estamos bien sentados aquí, amén. Y que ese lugar es de puesto, solamente Dios lo ha dado, aleluya. Solo Dios se lo ha dado ese puesto donde está, aleluya. Yo me he dado ese puesto donde yo estoy, aleluya. Y yo no quiero moverme de aquí. Yo no quiero que Dios venga y decirle, vete, Señor, no. Yo quiero que el Señor esté conmigo todos los días hasta el fin del mundo, aleluya. Porque yo soy su iglesia. Usted es la iglesia de Dios. Usted y yo somos iglesia del Señor. Él va a venir con una iglesia sin mancha y sin arruga. Pero ¿qué dice el Señor? Arrepiéntete. Arrepiéntete de lo que estás haciendo. No sé qué hace, pero Dios nos conoce a cada uno de nosotros, aleluya. Y si Él nos exhorta, amén, gloria a Dios, que nos exhorte. Él nos sabe que nos arrepentamos de nuestras malas obras que nosotros estamos haciendo. A veces somos malcriados. Tenemos una lengua, así como para bendecir, como para maldecir al prójimo. Arrepiéntate, porque la mentira es pecado. Porque la mentira es del diablo. ¿Sabe usted que es del diablo? Cuando usted habla mal de su prójimo, es el diablo que está impulsando a poner en contra del otro hermano. Pero ¿sabe qué? La diferencia que aquí no habemos personas de esas, amén. Aquí habemos personas lavadas con la sangre de Cristo. ¿Cuántos son esos aquí? ¡Aleluya! ¡Aplaudan a Dios! Esta iglesia es diferente.
las iglesias donde usted ha ido, o yo he ido. Amén. Somos un pueblo diferente. Un pueblo que nos amamos a uno a otro, dice la Biblia. Porque en amarnos unos a otros, ahí está el amor de Dios sobre nuestras vidas, aleluya. Nos amamos todos. Yo los amo a todos ustedes, aleluya. Yo los amo a todos. Denle un abrazo a su padre que está acá. Denle un abrazo. Amén. Ama a su padre. Mire qué lindo es el Señor. Mire qué lindo, mi amados hermanos. Amados hermanos. Qué hermoso. Te amo, dígame. Te amo. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Miren, hermano. Qué hermoso es el amor de Dios. ¿Sí, mi hermano? Te amo, mi hermano. Te amo. Te amo. Y si hoy enseñáramos a lavar los pies, ¿cómo lo hizo eso? Como hizo Jesús, y traemos jaboncito y un balde para lavarle los pies a Dios. Enseñarle humildad delante de Dios. ¿Haría usted lo mismo que Jesús hizo? Amén. Gloria a Dios. Es que así es la iglesia. La iglesia no ha cambiado. La iglesia de ayer, hoy y siempre será así, aleluya. La iglesia no ha cambiado, sino que cambia somos nosotros, cambiamos. Pero el Señor es el mismo. Él no cambia. Jesús es el mismo el que predicó allá en Samaria, en Galilea, en Judá, aleluya. Este mismo Jesús que aquí está entre nosotros, aleluya. ¿Por qué? Porque Él murió, pero se levantó entre los muertos, aleluya. Por eso tenemos a un Dios vivo. A un Dios vivo. Nosotros no queremos un Dios muerto. Hay hombres y mujeres. Hay nadie que como murió. Allá no hay llorando, ¿no? Nosotros llegamos delante de la presencia de Dios, aleluya. Porque su espíritu lo regeneró, lo cambió, lo limpió, aleluya. Nuestra alma está en paz con Él, aleluya. Por eso lloramos, amada iglesia, porque tenemos el primer amor. Usted llora, porque tenemos el primer amor. Cuando viene la alabanza de nosotros lloramos, porque el primer amor está aquí dentro de nuestras vidas, aleluya. Por eso dice el Señor y nos exhorta. Vuelve al primer amor, arrepiéntete. Si no, quitaré el candelero de tu lugar y se lo daré a otro. Como yo le decía, esta persona que no es el pecado, un bus se lo pasó llevando. Pero la verdad es que tenemos a un Dios que todo lo perdona. A Manasés lo perdonó porque se arrepintió. A la iglesia la ha perdonado porque se ha arrepentido de todo pecado. Y ha reconocido que solamente la sangre del Hijo de Dios puede limpiar nuestro pecado. Solamente eso sabemos que la sangre del Hijo de Dios limpia todo pecado. ¡Aleluya! Solamente la cruz del Calvario. Ahí fue crucificado ese hombre. Inocente, humilde, no tenía pecado, pero con nosotros llevó hasta nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, dice la Biblia. Aquel fue ignorado, el que no abrió su boca y como cordero fue llamado al matadero, dice. ¿Sabe por qué? Para que nosotros estemos aquí, hablando y alabando el nombre de Dios. Él dio el pase para entrar a la presencia del Señor. Hoy podemos hablar directamente con Dios y decirle: Abba, Padre, gracias porque tú me has perdonado.
canciones que te alaben y te alaben el nombre. Vamos a inclinar nuestro rostro esta hermosa mañana. Vamos a inclinar nuestro rostro. ¿Hay alguien esta mañana que Dios le ha hablado esta mañana? Usted quizás estuvo perseverando en el camino de Dios y yo ya no estaba, pero cantó, alabó, predicó, sirvió al Señor. Pero hoy Dios le ha hablado: vuelve al primer amor, vuelve, vuelve, ven, ven. ¿Hay alguien que va a aceptar o reconciliarse con Dios esta hermosa mañana? ¿Hay alguien, amados hermanos? ¿Hay alguien? ¿Puede levantar su mano ahí? No se vaya así como vino. Amado amigo, amiga, ¿hay alguien ahí? ¿Puede levantar su mano esta mañana? Dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente, los ángeles hacen fiesta en el cielo. ¿Hay alguien? Ven a Él. Que te espera después de todo. Ven a Él. Ven a Él. No se vaya así como vino. Venga a la de Cristo. Reconcíliate con Dios. Arrepiéntete, dice la Biblia. Arrepiéntete. No lo así como está. Arrepiéntete. Vuelve al primer amor. Vuelve al primer amor. ¿Hay alguien que va a reconciliar o va a aceptar a Cristo por primera vez? Vuelve. Levanta su mano y ¿dónde está? Usted puede decir: no, me da pena. Ese es el diablo que está diciendo que no. Dios le habla esta mañana. ¿Hay alguien que va a reconciliar con el Señor esta mañana? ¿Hay alguien que usted sabe que ha ofendido a Dios? Pero Dios le habla esta mañana que vuelva a los caminos del Señor. Que vuelva. Vuelva a los caminos. Vaya con una Biblia. Puede hablar y meterse aquí entre los cristianos. Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga. Pero Dios te conoce a ti, Dios me conoce a mí, y yo lo he ofendido. Hay que arrepentirse, reconciliándose con Él. Aleluya. En la Biblia dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo.